Bienvenidos a Analizando Python. El día de hoy analizaremos el método input. El método input es una función de Python que permite introducir datos de distintos tipos, ya sean enteros, flotantes o cadenas de texto a nuestro código. Entonces lo que hacemos es crear un nuevo archivo, le vamos a colocar de nombre input. Y para usar el método input lo que tenemos que hacer primero es crear una variable en donde se va a almacenar la información que nosotros le demos a través de la consola. Entonces vamos a crear una variable nombre en la cual le vamos a asignar el método input, y como vemos solamente con escribir in ya nos sale aquí la opción de input. Ya. Si nosotros la seleccionamos y le damos en correr, vemos que ya se está ejecutando aquí en consola. Si nosotros ponemos o damos clic aquí en consola, vemos que se nos pone el puntero o la barrita de que podemos escribir texto. Podemos escribir Eliezer o lo que nosotros deseemos. Y si nosotros le damos enter, lo que va a suceder es que el código se va a terminar. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos en nuestro código es que el input se ejecute, que es lo que está corriendo aquí a través de consola, y que la información que nosotros le demos en el input se guarde en la variable nombre. Si nosotros queremos ver qué es lo que se guardó dentro de nuestra variable nombre, usamos el método print nombre, y al momento de ejecutarlo tendría que botarnos lo que nosotros le demos por parámetro en el input. Entonces vamos a colocar de nuevo, en la consola tenemos la barra ya lista, ya el código ejecutándose, y vamos a escribir mi nombre, que es Eliezer. Si le damos enter, como vemos, el print nos volvió a imprimir por consola lo que yo ya le había pasado a través del método input. También puede darse el caso en el que yo quiero que se vea más bonito, es decir, guiar al usuario para que sepa qué información es la que debe ingresar. Entonces dentro del input lo que yo le voy a pasar es una cadena de texto que va a decir ingrese su nombre, dos puntos y espacio. ¿Qué es lo que hará esto? Lo que hará es que en vez de salirme netamente en blanco, la consola me va a botar primero ingrese su nombre, y ahí es donde yo voy a poder colocar o ingresar la información que yo desee. Si yo le doy clic derecho y correr de nuevo, vemos que me sale el texto que yo le pasé por parámetro aquí en el método input. El método input tiene solo un parámetro, que es para que puedas ponerle una cadena de texto y así guiar al usuario cuando esté usando la consola. Entonces nosotros le ingresamos nuestro nombre, le damos enter y como vemos se está ejecutando y no me está dando ningún error. Esta es una de las maneras en la que nosotros podemos usar el método input, pero también puede darse el caso en el que nosotros queremos que el usuario solo ingrese un tipo de dato, es decir, aquí en el método input yo lo que puedo hacer es ingresarle tanto una cadena de texto como ya le ingresé antes, y también puedo ingresarle números enteros. Pero si yo quisiera que el usuario solo me ingrese en este input una cadena de texto, lo que debería hacer es, antes del input, declarar el tipo de dato que yo quiero que sea ingresado en el input. Es decir, si yo quiero que en nombres solo se puede enviar por parámetro cadenas de texto, entonces antes del método input ejecuto el método string. El método string, abro paréntesis, y dentro de los paréntesis pongo el input. Lo que le estoy diciendo es que el input se va a convertir en una cadena de texto. Si yo lo ejecuto y le doy, por ejemplo, a 78, enter, como vemos, a pesar de que yo le di el método string, me está detectando el nombre. Pero en realidad lo que está haciendo es que lo que nosotros le ingresemos por el método input se convierta en cadena. Si nosotros imprimimos el tipo de variable que es nombre, y le vuelvo a dar 78, lo que vemos es que se ha convertido el dato de tipo entero a tipo cadena o string. Pero ¿y si yo no quisiera que el parámetro que yo le esté dando en este input
sea de tipo string, sino que sea de tipo entero, lo que podemos hacer es esto. Vamos a crear otra variable, la cual se va a llamar edad, en la cual solo tendrá por parámetro de ingreso números enteros. Input. Y le vamos a colocar que ingrese su edad. Y aquí vamos a editarlo, vamos a ponerlo así, para que sea un poco más visual. Mi nombre es nombre y mi edad es edad. Lo que estamos haciendo es que se pida primero el nombre, luego se pida la edad y se imprima por consola el texto, es decir, mi nombre es el nombre que nosotros le demos en el input y mi edad es el número que nosotros le asignemos en la variable edad. Si nosotros corremos este código, podemos ver que primero me pide el nombre, ingrese su nombre, Eliezer, ingrese su edad, 20, le damos en correr y como vemos se me ejecutó. Mi nombre es Eliezer y mi edad es 20. Pero si yo quiero corroborar que lo que se me está guardando en la variable edad es un dato de tipo entero, vamos a cambiar esto aquí. Edad, clic derecho, correr. Vamos a colocar de nuevo Eliezer, 20. Como vemos, lo que está haciendo este input de aquí es guardarme un tipo de dato entero, que es el número 20. En el caso de que yo le dé una cadena de texto, lo que va a hacer es botarme error. Vamos a verlo. Entonces, nombre, Eliezer, edad, y le vamos a dar, no sé, cualquier cosa. Presionamos cualquier cosa en el teclado, le damos en correr. Como vemos, me va a botar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir que lo que yo le estoy pasando no lo puede transformar en entero, porque es una cadena de texto. Entonces lo que estoy haciendo aquí con el método string y con el método int en el input de acá arriba es que cualquier información que yo le pase por consola, convertírmela a string. Y en el input de acá abajo lo que estoy haciendo es que todo lo que le puedo pasar es solo número, porque me lo va a convertir en un tipo de dato entero. Pero no tan solamente podemos transformar la información que nosotros le demos en el input a cadenas de texto o string o a enteros, sino que también lo podemos hacer a datos flotantes. Vamos a borrar todo y vamos a poner una nueva variable que se va a llamar pi. Le colocamos el input y dentro del input le vamos a colocar ingrese el valor de pi. Entonces, lo que va a hacer aquí es el valor que nosotros le demos en el input es almacenarlo, pero solo nosotros queremos que se guarde como un tipo de dato flotante. Entonces lo que vamos a hacer es guardarlo dentro de un float, que es un tipo decimal. Vamos asimismo a imprimir el valor de pi es igual a, vamos a colocar la F para que se me haga más fácil el momento de poder pasarle pi. Si yo le doy en correr, se me ejecutará esto, ingrese el valor de pi. Y yo le voy a decir que pi vale 3.1415. Como vemos, se nos ha guardado el valor que nosotros le dimos. Pero para estar seguro que lo que se nos está guardando dentro de la variable pi es un tipo de dato flotante, lo que voy a hacer es imprimir el tipo de dato que equivale pi. Entonces le doy en correr y le digo de nuevo 3.1415 y como vemos me vuelve a ejecutar el valor de pi es 3.1415, pero al momento de yo imprimir qué tipo de variable es pi, lo que me dice es un dato flotante. Entonces lo que hace el método input es que tú puedas ingresarle datos por consola y esa información se puede guardar dentro de variables, para después tú asimismo poder ocuparlos dentro de tu código. Por defecto, todo dato que tú le des por consola en el método input se guardará como un string.
a excepción de que tú le asignes un método, ya sea str, string, int, que es para enteros, o float, que sea flotante. Dependiendo de eso, se transformará la información que tú le hayas pasado en el input. Pero cuando nosotros cambiamos a int o float, solamente le podemos pasar números enteros o tipos de datos flotantes. O también me lo va a transformar en flotante en el caso que yo le dé un entero. Como vemos, si yo le voy a dar ahora un número entero que es 58 y le doy en enter, lo que ha hecho aquí es transformarme este número entero a un número flotante, es decir, un número decimal. Y para esto es lo que sirve el método input, para que los usuarios puedan ingresar parámetros y nosotros podamos ocupar esa información, ya sea para ejecutar sumas, para solicitar información o para realizar cualquier tipo de operación matemática. Espero les haya gustado el video acerca de la función input. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo para que las personas conozcan más sobre la programación en Python.